Siempre hemos valorado las habilidades artísticas de nuestros antepasados. Su calidad es difícilmente emulada a día de hoy. Lo más extraordinario no es qué hicieron, lo más extraordinario es cómo y en muchos casos para qué lo hicieron. Hay aspectos sumamente inquietantes si nos ponemos a analizar las estructuras del pasado distante. La mayoría de las veces los mismos son catalogados e interpretados de manera sumamente simple y con poco tino. Siempre encontramos explicaciones que se ajusten a las teorías de los arqueólogos o antropólogos renombrados, haciendo a un lado las opiniones de quienes tienen una óptica contraria a ellos. En efecto, si eres un investigador que no se rige por las normas ortodoxas, simplemente eres un mentiroso, y eso es una gran estupidez. Hoy te traigo, una vez más, un tema para analizarlo detenidamente y sacar tus propias conclusiones. Una de las Islas Marquesas en la Polinesia Francesa posee como patrimonio un conjunto de antiguas estatuas que parecen representar seres de otros mundos, los tikis. Las estatuas esculpidas de piedra o hueso son representaciones de sus dioses ancestrales. Esos dioses pudieron haber sido el producto de un contacto de los isleños con seres extraterrestres, o eso es lo que dicen muchos. El archipiélago de las Islas Marquesas fue descubierto el 21 de julio de 1595 por el capitán español Álvaro de Mendeña de Neira. Son 11 islas pequeñas, todas volcánicas menos Uapú, y comprenden un territorio en conjunto de 970 kilómetros cuadrados. De sus islas, solo 7 se encuentran habitadas. Nukuhiva, la más grande, que tiene una superficie total de 387 kilómetros cuadrados. Oahuca y Uapú, que son las Marquesas del Norte. Ejiba-Oa, Tahuatá, Mojotani, Fatuhiva, que son las Marquesas del Sur. Según las evidencias etnológicas y las relaciones lingüísticas, lo más probable es que los primeros polinesios llegasen a las Islas Marquesas desde las Islas Samoa, alrededor del 150 y 300 después de Cristo. Desde las Marquesas se extendieron al archipiélago de Sociedad, Mangareva, hasta la lejana isla de Pascua y hasta las islas Hawái al norte del Océano Pacífico. Cuentan los polinesios que en los orígenes de la humanidad, Oatea, el dios de la creación, y su mujer, Atuana, reinaban sobre la inmensidad del mar. Un día, al atardecer, Atuana deseó vivir en una casa. Entonces Oatea va creando cada isla como parte de esta. Uapou, los postes, Hiva-Oa, los cordajes, Nukuhiva y Fatuhiva, el techo de hojas de cocotero, Tahuatá y casi en el amanecer, Mojotani y Eiao, que no están habitadas en la actualidad. Todo esto fue construido en un solo día según la leyenda. Los restos arqueológicos datan los primeros establecimientos humanos alrededor del 150 a.C. en adelante. Entre los siglos XII y XIII se edificaron numerosas construcciones de piedra, templos, me'ae, plataformas como base para las cabañas, pa'e, y estatuas antropomorfas, tikis, relacionadas con los moais de la isla de Pascua. Cuando comenzaron a ser pobladas por los polinesios, las Marquesas eran lo que quedaban de una gran tierra que se sumergió para siempre. En la isla de Nukuhiva cuentan unas leyendas que encontraron ogros y gigantes con los que tuvieron que luchar durante años. Donde más abundan estas estatuas o tikis de piedra es en el municipio de Temejeatoua, lugar donde está la casa ancestral Bakeahu, la última reina de Taiohae, nacida alrededor del 1823 en Nukuhiva y fallecida en 1901. Hiva es el nombre de una mítica tierra o isla donde vinieron los antepasados de los polinesios. Es su ancestral tierra madre, o Hawaiki, y nombraron las islas que dejaban atrás con variantes de este nombre, o sea,
Savaí en Samoa o Hawaii Nui Raiatea en Polinesia Francesa. Los dialectos han variado, pero la referencia sigue siendo la misma. Hawaii en Polinesia Francesa, Abaiki en las Islas Cook y Hawaiki en Nueva Zelanda. Algunas de las esculturas de piedra basalto de Nuku-Hiva muestran seres con cabezas desproporcionadamente grandes y alargadas, bocas abiertas y ojos enormes. Otro tipo muestran seres con una extraña mezcla de rasgos humanos y alienígenas, refiriéndome a alienígenas como formas extrañas humanoides. Algunos defensores de los alienígenas ancestrales creen que las estatuas representarían realmente a dos razas alienígenas, una de reptiles y otra de grises. También se afirma que son representaciones de antiguos sacerdotes o jefes tribales extrañamente vestidos, de espíritus malignos de los cuales defenderse, y también de gigantes que habitaron allí. La datación de estas esculturas es incierta. Algunos estudiosos piensan que podrían ser del año 1000 después de Cristo y en cambio otros dicen que su edad va más allá de los 2000 antes de Cristo. Por ende, fueron talladas por otra civilización desconocida, ya que los polinesios llegaron a la isla de Nuku-Hiva alrededor del 150 al 300 después de Cristo. Sin lugar a dudas, el significado y el propósito original de una gran cantidad de obras de arte antiguo se perdieron con el tiempo. Dicen los arqueólogos que las esculturas son solamente una representación abstracta en la mente del artista antiguo para hacer una descripción exacta de los hechos históricos. Si bien este puede ser el caso de las estatuas de Temejea Tohua, la similitud entre las tallas de piedra y las representaciones modernas de extraterrestres son increíblemente sorprendentes. Solo hace falta comparar algunas. En lengua marquesana, la isla se llama Tegenuenana en el dialecto del norte y Tefenuenata en el dialecto del sur. Habitualmente se traduce como la tierra de los hombres, pero más exacto sería en nuestra época el país de los marquesanos. Pero más allá de los hermosos paisajes de la isla, persiste el misterio sobre las estatuas que podrían ser los registros tallados en piedra como recuerdo de un contacto alienígena arcaico. Por lo tanto, ¿son estas esculturas de piedra más que tikis pertenecientes a la cultura polinésica o hay algo más en ellos? Una cosa parece ser cierta: los seres que ellos representaron no son humanos. En definitiva, nadie en este mundo los consideraría humanos. Todo apunta hacia algo más, hacia un horizonte más disperso, en ese horizonte en el que muchos investigadores no quieren entrar, sea por no manchar sus reputaciones, sea por no caer en el ridículo exponiendo teorías que vayan en contra de sus reglas, o sea por lo que sea. Para los ojos de los críticos, que no se tragan todo lo que los libros de antropología y arqueología dicen, estos monumentos o estatuas ameritan una investigación mucho más detallada. Una investigación a nivel molecular si es necesario, ya que no podemos afirmar y ya que son representaciones de extraterrestres. Eso tampoco sería algo justo, no sería objetivo, sería totalmente subjetivo de nuestra parte. Pero una investigación más a fondo sería bueno. El problema está en que ¿quién va a querer pagar una investigación así? Nadie invierte en estas cosas. Nadie tiene la obligación obviamente de hacerlo, pero así como se gastan miles de millones de dólares en estupideces como las guerras, por ejemplo, deberíamos gastar en estas cosas. Así estaríamos más al servicio del conocimiento de nuestras raíces, de nuestro pasado y de nuestro origen en sí. Solo hace falta un poco más de predisposición de los gobiernos. En medio de la aldea un tiempo sosegada de Sanxingdui, en una zona tranquila de la provincia de Sichuan en China, tuvo lugar un extraordinario descubrimiento que inmediatamente atrajo la atención internacional y que desde ese entonces ha reescrito la historia de la civilización de China.
2 yacimientos gigantescos fueron desenterrados y en su interior se encontraron miles de artefactos de bronce, jade, oro, marfil y alfarería que eran tan inusuales y diferentes a lo que se había encontrado en China antes, que los arqueólogos cayeron en la cuenta de hallarse frente a una cultura ancestral que se remonta hace unos 3000 y 5000 años antes de Cristo. Generaciones de arqueólogos chinos excavaron toda la zona sin éxito hasta 1986, cuando unos trabajadores accidentalmente encontraron los orificios que contenían miles de objetos que habían sido rotos, quemados y cuidadosamente enterrados. El descubrimiento de los artefactos abrió un mundo de intrigas y conjeturas. Los objetos encontrados en las fosas incluían esculturas con caras de animales y máscaras con orejas de dragón, bocas abiertas y dientes sonrientes, cabezas de aspecto humano con máscaras de hojas de oro, animales decorativos incluyendo dragones, serpientes y aves, una vara gigante, un altar de sacrificios, un árbol de bronce de 4 metros de altura, hachas, tablas, anillos, cuchillos y cientos de otros objetos que son verdaderamente únicos. Entre la colección también apareció la mayor y mejor conservada estatua humana erguida de bronce en el mundo, con una altura de 2,62 metros exactamente. Sin embargo, los hallazgos más llamativos fueron las decenas de grandes máscaras de bronce y las cabezas con rasgos humanos angulares exagerados, con ojos almendrados, narices rectas, rostros cuadrados y enormes orejas, características que obviamente no representan a etnias asiáticas. Los objetos fueron datados mediante radiocarbono entre los siglos XII y XI a.C. Fueron creados por una avanzada tecnología de fundición de bronce, añadiéndole plomo y una combinación de cobre y estaño, logrando así una sustancia más fuerte para crear objetos más grandes y más pesados, como la enorme estatua humana y el árbol de 4 metros de altura. Algunas de estas máscaras son verdaderamente enormes. Una de ellas mide unos increíbles 1.32 metros de ancho y 0,72 metros de altura, siendo la máscara de bronce más grande jamás encontrada. Las 3 máscaras poseen las características más extrañas en todos los artefactos de Sanxingdui: orejas de animal, pupilas monstruosamente sobresalientes y un tronco ornamental adicional. Los investigadores quedaron sorprendidos al encontrar un estilo asiático completamente desconocido en la historia del arte chino, basándose en la historia y los objetos de la civilización del Río Amarillo. No se ha logrado un descubrimiento similar en ninguna región ni lugar, y tampoco hay inscripciones en Sanxingdui que arroje luz sobre la cultura que, aparentemente, era una civilización de la Edad de Bronce no registrada en los textos históricos y por lo tanto desconocida. El descubrimiento de Sanxingdui conmocionó al mundo, pero la historia de los artefactos sigue siendo un misterio. Solo el contenido de los 2 hoyos solitarios refleja la civilización inmemorial y brillante de Shu. Ningún otro artefacto como estos han sido encontrados desde entonces. No hay registro histórico, ni tampoco textos antiguos que hablen de ello. La civilización Sanxingdui es una página singular de la historia, por cierto larga, de China, y por ahora sigue siendo un gran enigma. Estas extrañas máscaras con pupilas salientes y orejas de elefante, colmillos de elefante, árboles y aves en adornos de bronce, oro y muchos otros tipos de jade representan un universo espiritual imaginado, muy diferente a todo lo descubierto en otra parte. Ciertamente la cultura es tan extraña, tan sin precedentes, que no podemos empezar a discutir ni a describir qué tipo de sociedad la produjo y por qué lo hicieron. Si nos ponemos a analizar los objetos, vemos que tienen aspectos demasiado amorfos. Los ojos almendrados son otra vez exagerados, y los cascos o adornos en las cabezas nos hace pensar mucho en seres sobrenaturales, dioses con aspectos muy diferentes a los humanos. Estos no son los típicos hombre serpiente, hombre pájaro
hombre lagarto, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir es que si estos eran dioses de la naturaleza, deberían tener relación con ciertos animales, como por ejemplo los dioses Horus, Set, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, entre otros. Estos, sin embargo, tienen aspectos de seres humanoides extraños, lo que podría tranquilamente representar a dioses que vinieron del cielo. Otra cosa que llama muchísimo la atención es su repentina desaparición. ¿Por qué todas las culturas muy antiguas desaparecieron de golpe, así como así? Pasó con los preincaicos, con los que construyeron las pirámides de Teotihuacán, con los preegipcios, con los atlantes y un montón de otras culturas más. ¿Podrían ser parte de una antigua humanidad? Al parecer, los prediluvianos poseían una inteligencia impresionante, ya que sus creaciones perduran hasta el día de hoy. Las crónicas chinas hablan de emprendedores engañados por androides realistas y describen sirvientes artificiales creados en el siglo II por la inventora Huang Yuejing. Las maravillas tecnológicas, como los carros de guerra y los seres animados, también aparecen en las epopeyas hindúes. Una de las historias más intrigantes de la India cuenta cómo los robots una vez guardaron las reliquias de Buda. La historia está ambientada en la época de los reyes Ajatasattu y Asoka. Ajatasattu, quien reinó desde el 492 hasta el 460 a.C., fue reconocido por encargar nuevos inventos militares como catapultas poderosas y un carro de guerra mecanizado con cuchillas giratorias. Cuando Buda murió, se le encomendó a Ajatasattu la defensa de sus preciosos restos. El rey los escondió en una cámara subterránea cerca de su capital, Pataliputa, ahora Patna, en el noreste de la India. Tradicionalmente, las estatuas de guerreros gigantes estaban en guardia cerca de los tesoros, pero en la leyenda, los guardias de Ajatasattu eran extraordinarios, eran robots. En la India, los autómatas o seres mecánicos que podían moverse por su cuenta se los llamaban Bhuta Vahanayanta, o máquinas de movimiento de los espíritus, en pali y en sánscrito. Según la historia, se predijo que los robots de Ajatasattu permanecerían en servicio hasta que un futuro rey distribuyera las reliquias de Buda en todo el reino. Los textos antiguos de la India y budistas describen a los guerreros autómatas girando como el viento, golpeando a los intrusos con espadas, recordando los carros de guerra de Ajatasattu con cuchillas giratorias. En algunas versiones, los robots son impulsados por una rueda hidráulica o hechos por Vishvakarman, el dios ingeniero hindú, pero la versión más llamativa vino por una ruta enredada hacia el Lokapanati de Birmania. Traducciones de Pali de textos sánscritos más antiguos y perdidos, solo conocidos en las traducciones chinas, cada una basada en tradiciones orales anteriores. En este cuento, muchos Yantakara, fabricantes de robots, vivían en las tierras occidentales de los Yavanas, hablantes de griego, en Roma Visaya, el nombre indio de la cultura grecorromana del mundo mediterráneo. Las tecnologías secretas de los robots de los Yavanas estaba bien guardada. Los robots de Roma Visaya llevaron a cabo el comercio y la agricultura, capturaron y ejecutaron delincuentes. A los fabricantes de robots se les prohibió abandonar o revelar sus secretos. Si lo hicieron, los asesinos robóticos los persiguieron y mataron. Los rumores de los robots fabulosos llegaron a la India, inspirando a un joven artesano de Pataliputa que deseaba aprender a hacer autómatas. En la leyenda, el joven de Pataliputa se encuentra reencarnado en el corazón de Roma Visaya. Se casa con la hija del maestro robot y aprende su oficio. Un día, él roba planes para hacer robots y trama un complot para regresar a la India.
Seguro de haber sido asesinado por robots asesinos, antes de que pudiera hacer el viaje él mismo, se abre el muslo, insertan los dibujos debajo de su piel y se cose nuevamente. Luego le dice a su hijo que se asegure de que su cuerpo regrese a Pataliputa y comience el viaje. Él es capturado y asesinado, pero su hijo recupera su cuerpo y lo lleva a Pataliputa. Una vez de vuelta a la India, el hijo recupera los planes del cuerpo de su padre y sigue sus instrucciones para construir soldados automáticos para que el rey Ajatasattu proteja las reliquias de Buda en la cámara subterránea. Bien ocultas y custodiadas por expertos, las reliquias y los robots cayeron en la oscuridad. 2 siglos después de Ajatasattu, Asoka gobernó el poderoso imperio Maurya en Pataliputa, 273 al 232 a.C. Asoka construyó muchas estupas para conservar las reliquias de Buda en su vasto reino. Según la leyenda, Asoka había oído la leyenda de las reliquias ocultas y buscó hasta que descubrió la cámara subterránea custodiada por los feroces guerreros androides. Batallas violentas se lidiaron entre Asoka y los robots. En una versión, el dios Vishvakarman ayudó a Asoka a derrotarlos disparando flechas en los pernos que mantienen juntas las construcciones giratorias. En otro cuento, el hijo del viejo ingeniero explicó cómo deshabilitar y controlar a los robots. En cualquier caso, Asoka terminó al mando del ejército de autómatas. ¿Es esta leyenda simplemente fantasía? ¿Podría la historia haberse fusionado en torno a los primeros intercambios culturales entre Oriente y Occidente? La historia conecta claramente a los seres mecánicos que defienden las reliquias de Buda con los autómatas de Roma-Visaya, el occidente de influencia griega. ¿Cuán antiguo es el cuento? La mayoría de los estudiosos asumen que surgió en la época medieval islámica y europea, pero muchos creen que la historia podría ser mucho más antigua. El marco histórico apunta al intercambio tecnológico entre las culturas Maurya y helenística. El contacto entre la India y Grecia comenzó en el siglo V a.C., una época en la que los ingenieros de Ajatasattu crearon nuevas máquinas de guerra. El intercambio cultural greco-budista se intensificó después de las campañas de Alejandro Magno en el norte de la India. En el año 300 a.C., 2 embajadores griegos, Megástenes y Deimacus, residían en Pataliputa, que contaba con arte y arquitectura de influencia griega y fue el hogar del legendario artesano que obtuvo planes para robots en Roma-Visaya. Los grandes pilares erigidos por Asoka están inscritos en griego antiguo y nombran reyes helenísticos, lo que demuestra la relación de Asoka con Occidente. Los historiadores saben que Asoka se correspondió con los gobernantes helenísticos, incluido Ptolomeo II, Filadelfo en Alejandría, cuya espectacular procesión en el 279 a.C. exhibió famosas estatuas animadas complejas y dispositivos automatizados. Los historiadores informan que Asoka envió personas a Alejandría y que Ptolomeo II envió embajadores a Asoka en Pataliputa. Era costumbre que los diplomáticos presentaran espléndidos regalos para mostrar los logros culturales. La pregunta es, ¿trajeron planos o modelos en miniatura de autómatas y otros dispositivos mecánicos? No se puede precisar la fecha original de la leyenda, pero es plausible que la idea de robots custodiando las reliquias de Buda fusione hazañas de ingeniería reales e ingeniería de la época de Ajatasattu y Asoka. Esta sorprendente leyenda es una prueba de que los conceptos de construcción de autómatas estaban muy extendidos en la antigüedad y revela el vínculo universal atemporal entre la imaginación y la ciencia. Si te gustó el vídeo, dale pulgar arriba y compártelo. Una vez más te doy las gracias por apoyar al canal. Hasta la próxima.